Pasa vos, hermanos. Vamos a comenzar, perdón por el retraso. Vamos a cantar un estribillo. Se llama Señor que brille. Ojalá se lo sepan y si no, si tienen a la mano su cuadernito, es el número 210. 210. Es un estribillo muy cortito. Dios, que yo brille por ti, oh, que yo brille por ti, en un mundo oscuro que sea limpio y puro. Dios, que yo brille por ti, oh, que yo brille por ti, hasta contemplar tu luz. Dios, que yo brille por ti, oh, que yo brille por ti en un mundo oscuro que sea limpio y puro. Dios, que yo brille por ti, oh, que yo brille por ti hasta contemplar tu faz. Amén. Este estribillo, hermanos, nos alienta a brillar, a esparcir la luz de Dios en donde quiera que estemos, y esto significa no solamente que hablemos de Él, sino que nuestra conducta sea de tal manera que se cumplan las palabras del Señor que dijo: ustedes son la luz del mundo. Eh, Vamos a orar, hermanos, para comenzar, y quisiera pedir a Becky, si puedes, querida Becky, ayudarme a orar para comenzar. Sí, Dani, vamos a Gracias. cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Padre amoroso, muchas gracias por tantas bendiciones recibidas de ti en este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos a través de estos medios. Valoramos mucho, Señor, todo lo que haces por nosotros. Y en esta noche queremos suplicarte que tú bendigas a Dani, Señor. Sabemos que tú has hablado en la semana a través de tu palabra, y hoy Él quiere compartir con nosotros lo que tú le has enseñado. Permite que podamos tener un corazón receptivo, una mente receptiva, para poder captar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Bendícenos, Señor, bendice a los que han dispuesto en su corazón conectarse, y a los que no, permite que abran su mente y su corazón para que tú trabajes en ellos y también sientan el deseo de buscarte y de aprender más de ti. Bendice mucho a Dani, a Mimi y a Mía, y ayúdalos en todo lo que ellos necesiten. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias, Becky. Voy a compartir pantalla, hermanos, para comenzar. Bien, acuérdense que estamos viendo el libro de Deuteronomio y estamos viendo los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10. Debemos de llegar hasta el 10, hermanos. Hemos estado viendo, en especial en el capítulo 6, el Shema, que es la oración que nos permite eh, saber lo que nuestro Dios espera de nosotros, que es que le amemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente y de todo nuestro poder. Eh, Veíamos aquí, tanto en hebreo como en griego, las palabras corazón, que en hebreo es levav y en griego es cardia. En la palabra alma, que es nefesh en hebreo, y en griego psique, de donde viene la palabra psicología. Y dianoia, que es mente en griego, y meot, que es poder y fuerza. Y decíamos que en la interpretación que hacíamos que eh, fuera de que, fíjense que estas palabras, si se acuerdan, pues tienen varios significados y muchos de ellos similares. Y por eso yo me atreví a decirles que
yo creo que lo que este verso dice es que amemos al Señor de una manera total, con todo lo que somos. Ya sea que usted conciba que somos un cuerpo y una mente, ok, pero también aquí habla de las emociones, del alma, del aliento de vida, con todo nuestro ser. Nuestro Dios espera que le amemos. Y estábamos aquí en que decíamos en la sesión pasada que Dios no solamente nos dice que le debemos amar, sino nos dice cómo. Y nos da a entender aquí, hermanos, que les voy a hacer una pregunta. Fíjense que yo luego platico de esto con mis hermanas o con algunas de las personas, las hermanas de la iglesia, y tenemos esta idea, pues muy bonita, la verdad, yo estoy con ella, digo, del amor romántico, ¿no? ¿Qué es el amor romántico? Pues que nosotros escogemos a una persona porque nos enamoramos de ella y la amamos. Sin embargo, fíjense que la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿se puede aprender a amar? Porque aquí, fíjense que este verso nos está diciendo que amar a Dios es un aprendizaje, ¿eh? Es decir, que el amor no es algo dado o algo que nuestro corazón nos lleva o nuestra vista nos lleva a que vemos una persona y nos enamoramos, ¿sí? Más bien aquí, fíjense que esto va de acuerdo con algunas culturas, no solo la judía, en la que pues le dicen, tú te vas a casar con esta persona. Cómo ven eso ustedes, hermanos? Les digo que cuando yo le he platicado, inclusive en la familia, me dan pambachina, me dicen, no, estás loco, ¿por qué? No, uno debe de enamorarse y escoger a la persona con la que uno va a estar. Y les digo, híjole, no sé. Porque fíjense que lo que propone la Biblia es amar por aprendizaje, no amar en el instante, pues en el momento en el que vemos una persona o la conocemos o la vamos conociendo, ¿no? Fíjense que la Biblia habla de un aprendizaje del amor. Y eso se da, por ejemplo, les repito, en las culturas antiguas, en donde le decían a la persona las casaban, digo las casaban porque ellas ya tenían determinada su pareja, y les decían, oye, ¿tú amas a esta persona? Y fíjense que si la persona decía, sí, la amo, decían, ¿y cómo la vas a amar si no la has conocido? No la has conocido. Y decían, no, ¿cómo no? En el caso de Jacob, ¿no? Llevamos 14 años de novios. Y decía Dios, no, no la has conocido. Porque hasta que estés en la cama con esta mujer o con este hombre, hasta que estén juntos y compartan una vida juntos, entonces la vas a conocer. Y fíjense que pasa mucho en estos tiempos, hermanos, ¿no? Que eh, los matrimonios así se forman y los resultados en la mitad o más de los casos son desastrosos. Son desastrosos, hermanos, tenemos que admitirlo. Porque las personas se van conociendo, pero ¿saben qué? No van aprendiendo a amarse. Es decir, no establecen una manera ni una intención para amar a la otra persona. Y fíjense que Dios primero pone la intención, ¿no? O sea, en el Shema dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de o con todas tus fuerzas, ¿no? Eh, o sea, primero se pone la intención y la acción y y una vez que la persona toma la decisión, fíjense que es un amor por decisión. Una vez que la persona decide a amar a Dios, Dios le dice, ok, qué bueno que ya decidiste amarme. Es como cuando decidiste casarte con una persona, con tu mujer, con tu marido. Qué bueno que decidiste. Ok, y ahora
vas a aprender y yo te voy a proponer un método de aprendizaje. Fíjense que lo que propone aquí nuestro Dios en la Escritura es un método de aprendizaje, hermanos. En la SEP, por ejemplo, hermanos, en educación básica, al menos a mí me tocó manejar 3 programas diferentes con 3 métodos diferentes de aprendizaje. Un aprendizaje que es el primer método que yo vi por ahí de los 80s, era un método muy mecánico, muy estructural, ¿sí? Se pasaba se va construyendo poco a poco, ¿no? Es decir, usted aprende, ¿cómo se le enseña pues a los niños? Si quiere usted enseñar a escribir a un niño, pues primero le enseña las letras, ¿sí? Y luego le enseña cómo suena cada letra, y luego le enseña a unir las letras, ¿no? Y por ejemplo, los famosos ejercicios de oso, ¿no? S, oso, ¿no? Ya enseñó la S, ya enseñó las vocales y entonces pone S, oso. Y luego ya le va usted aumentando, no sé si me estoy explicando, es decir, esa construcción del aprendizaje va creciendo. O sea, ese oso, este, eh, sí sabe, ¿no? O ese oso come miel. Y entonces los niños van uniendo las letras y después ya tienen palabras. Y después de que se unen las palabras se forman las oraciones. Y después de que se forman las oraciones, pues se forman los párrafos, ¿no? Y ya el niño es capaz de leer un párrafo completo y después una página completa y así. Es decir, es un aprendizaje que va de lo más pequeño, de lo particular, hacia lo más grande, a lo más complejo. Pero fíjense que después vinieron otros métodos. Los que han sido maestros o han estado en alguna escuela ejerciendo esta función, estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que nada más se aplica a la primaria, se aplica, hermanos, en todos los niveles. Por ejemplo, este método que le estoy diciendo muy mecánico, pues, se aplica hasta en la universidad, ¿no? Hay universidades que siguen aplicando este método. Usted primero aprende un concepto y después ese concepto lo liga con otro. Por ejemplo, aprende bien lo que es amor y luego aprende bien lo que es Dios y luego entonces dicen amar a Dios, ¿no? Y lo junta. Y luego dice con todas tus fuerzas, entonces se analiza qué son fuerzas, se analiza qué es poder, se analiza qué es el corazón y entonces ya se junta y la persona entonces entiende qué es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y vean cómo este método lo seguimos usando. De hecho, yo lo estoy usando. Pero hay otros métodos. Hay otros métodos, por ejemplo, un método global que en vez de enseñar al niño letra por letra, ¿saben lo que se hace? Se comienza al revés. Se le da al niño 3 líneas de oraciones y se le dice, a ver, aquí está la letra A, ¿sí? A ver, enciérrame en un círculo todas las letras A que veas. Y ya el niño comienza ahí encerrado en un circulito y uno va y les dice, a ver, esta no es la A, es esta. ¿Ya te fijaste? Ok, a ver, enséñame otra. Es decir, se parte de lo global a lo particular. Igual a nivel universitario. Esta corriente que se llama así muy pomposamente constructivismo, pues no es más que esto. Ya sé que si hay aquí algún pedagogo, a lo mejor me dice que no, pero la verdad es que sí, hermanos. O sea, en las universidades el constructivismo es partir de lo global, de lo general, a lo particular. Es decir, primero se le pone a una persona en situación de conflicto cognitivo, se llama, es decir, yo le pongo ahí un párrafo a la persona y le digo, no la pongo a leer el párrafo, le digo, localízame por favor, en dónde
dice, ¿en dónde se habla de el amor? Y resulta que la palabra amor no aparece en el párrafo, pero el concepto sí aparece. Y entonces las personas tienen que reflexionar y decir, ah, no, pues es esto. Yo creo que es esto. Y otro alumno dice, no, pues aquí en tal línea yo encontré que habla del hombre y de la mujer. Y acá en otro alumno dice, no, pues yo encontré que ahí no se habla de amor. Se habla acá donde dice que de mañana él de repente tenía en la mente a una persona. Aquí sí se habla de amor. Y empieza la discusión y a través de esa discusión se llega al concepto del amor. Y hay muchos métodos, hermanos. Y vean cómo aquí pareciera que nuestro Dios propone una metodología, porque no es un solo método, sino varios métodos. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y yo quisiera, hermanos, que me ayudaran y me dijeran en cuántas partes está dividido este verso, me fueran leyendo. Por ejemplo, la primera parte es, y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuál sería la segunda? Está muy fácil porque está separada por comas. Así que ayúdenme, hermanos. A ver, díganme cuál es la que sigue. La primera es, y estas palabras que yo te mando hoy. La segunda sería estarán sobre tu corazón. Gracias, Julio. Sí, estarán sobre tu corazón. Antes de que pasamos a la siguiente, quisiera que fuéramos pensando en qué significa cada una de estas frases. Es una parte del método, hermanos, para mí. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, aquí está la intención y la base del aprendizaje del amor a Dios. Aquí no sé si ustedes lo encuentran, yo lo que encuentro es obediencia, no sé si ustedes encuentran alguna otra cosa, hermanos. Pero dice, estas palabras que yo te mando hoy. Aquí Dios manda y nos está pidiendo que obedezcamos, ¿sí? Entonces, a lo mejor algunos decimos, oye, pero ¿a poco ese es amor? Así comienza el amor, obedeciendo. Bueno, piense que el Señor Jesús dijo estas palabras a lo mejor de otra manera, pero son esas mismas palabras. Dijo, eh, vosotros sois mis amigos, o sea, ustedes van a demostrar que me aman, ustedes son mis amigos, de ahí viene la palabra amigo, de amar. Ustedes van a demostrar que me aman como hermanos, ¿se acuerdan? Vosotros sois mis amigos, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede completar? Si hacéis las cosas, Ajá, si hacen lo que yo les mando, ¿verdad? ¿No les parece que es muy similar a esto que estamos leyendo? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, muchos a lo mejor dirán, oye, pues es como que un amor muy condicionado, pero así es el amor a Dios y a Jesús, hermanos. Comienza por la obediencia. Y estas palabras que yo te mando hoy. Y no sé si alguien quiera hasta aquí hacer algún comentario. Bueno, quisiera que comentaran la parte que leyó Julio. Estarán sobre tu corazón. A ver, aquí hay una parte del método. ¿Qué hacemos para que las palabras que leemos o que escuchamos se nos queden en el corazón? ¿Cómo se hace eso, hermanos? Porque aquí Dios nos está mandando, estarán sobre tu corazón. ¿Cómo se le hace para que unas palabras se queden en el corazón? Dani, creo yo es tener una disposición una disposición a dejar
que actúen sobre ti, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Julio, pero ¿cómo? Hermano, ¿Sí, hermana Sarita? es aceptarlas y hacerlas con amor. Ah, muy bien. Julio me dijo una parte, mi hermana Sarita lo está completando, ¿sí? Eh, las palabras que se nos quedan en el interior, hermanos, son aquellas que nos impactan, como decía Julio, pero también son aquellas que ponemos en acción, hermanos. Cuando nosotros practicamos el amor a Dios y su palabra está en nuestro corazón, al hacer acciones que están de acuerdo con lo que Dios nos ha mandado, entonces esas palabras están en nuestro corazón, ¿no? En el caso específico de Israel, Dios está hablando de la ley, ¿no? Y les decía, a ver, hermanos, ¿cómo se nos queda en el corazón que no debemos robar, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, pues tenemos que entender esas palabras, ¿verdad? No robarás, es decir, no tomarás alguna cosa que sea de tu prójimo, no es tuya. Si la tomas sin su consentimiento, es un robo. Si la tomas violentamente, es un robo, ¿sí? Y entonces la persona comienza a poner estas palabras, pero para que estén en el corazón necesita comprenderlas, necesita comprender no solamente lo que significa no robarás, por ejemplo, sino también necesita comprender el por qué. ¿Por qué Dios me está mandando esto? Y entonces, hermanos, uno comienza a ver que, el mandamiento que Dios da es bueno. Porque uno dice, a mí me dolería mucho que alguien me quite lo que es mío, mis propiedades, lo que Dios me ha dado. Me dolería mucho. Entonces, si mi prójimo también obedece esta ley, este sería el mundo que Dios quiere. Entonces la ley es buena porque lo que haría es el respeto a la propiedad privada, el respeto a lo que le pertenece a otro. Y entonces cuando empiezo a comprender no solamente lo que significa no robarás, sino el por qué, y llego a la conclusión de que es bueno para mí y bueno para el otro, entonces, hermanos, fíjense que esto nos comienza a llevar al amor a Dios, porque decimos, Dios es bueno, porque me está dando un mandamiento que es bueno. Y si está en mi corazón y yo practico, pues entonces estoy mostrando mi obediencia a Dios y por lo tanto estoy amando a Dios, pero lo estoy amando porque estoy comprendiendo cómo es Dios. Es decir, hermanos, que en el caso de Israel y de Deuteronomio, la ley le permitió al pueblo conocer el carácter de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, la ley es una forma de conocimiento de Dios y por lo tanto al conocer a Dios se le ama. Hay por ahí el título de una canción que a mí me gusta porque dice, conocerla es amarla, ¿no? Y yo creo que esto aplica a Dios, conocerlo es amarlo y lo dice claramente la escritura donde dice, esto es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Es decir, cuando conocemos y llegamos a la conclusión de que esa persona que conocemos es buena, tiene muchas cualidades, tiene muchas cosas hermosas, entonces amamos. Y también cuando comprendemos lo que es el otro, también entonces amamos, hermanos. ¿Sí? No sé si alguien todavía quiera comentar algo o seguimos con la siguiente frase.
Dani, Sí, esta parte, bueno, yo también la entiendo como nos está dando la ubicación de dónde tienen que estar las palabras del Señor. ajá, muy bien, sí, 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 exacto, lo dijiste muy, muy puntualmente, Julio. ¿En dónde tienen que estar las palabras del Señor? Las palabras del Señor tienen que estar en nuestro interior, en nuestro corazón, y tienen que amarrarse, vincularse, enredarse con todo nuestro interior, de manera que estas palabras estén en nuestro corazón. Y luego dice, ¿cómo dice la siguiente frase? Ayúdenme, hermanos. Julio nos leyó, estarán sobre tu corazón. La siguiente es, y las repetirás a tus hijos. gracias, hermana Sarita. ¿Qué significa esto? Creo que es muy claro ahí, ¿no, hermana Sarita? Sí, hermano, que no debemos nosotros quedarnos con ese amor, con eso que Dios nos da. Tenemos ¿Cómo? que enseñárselo a nuestros hijos, compartirlo con nuestros hijos, quienes nos encontremos. Excelente, excelente. Fíjense que esta parte no es solamente una cuestión de la memoria, es que va directamente, ¿no? El verso dice, repetirás a tus hijos. Este es un método de repetición, ¿no? Es una técnica de repetición, hay que estar repitiendo, 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 para que se nos quede en la mente, ¿verdad? Para que se nos quede allí. Pero lo que dijo mi hermana Sarita, en eso debe desembocar en que, no, en que al estar repitiendo, no estoy solo repitiendo para mí mismo, sino que estoy compartiendo, en este caso, con la familia. Aquí lo que Dios está proponiendo es que yo aprendo, pero también debe aprender mis hijos. Les voy a estar repitiendo, ¿sí? Deben repetir, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Pero, como veíamos en la parte anterior, estarán sobre tu corazón, tengo que ayudarles a comprender qué significa amar a Dios, ¿no? ¿Qué significa amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Hay que enseñar qué significa, y para enseñar necesito yo primero haber aprendido. Una vez que comprendo qué significa esto, debo de poner en práctica y decir, mira, así se muestra el amor a Dios. Se muestra haciendo estas cosas que son buenas. Y también se muestra, hermanos, fíjense que el amor no solo se muestra haciendo cosas buenas, sino también evitando cosas malas, ¿no? O sea, por ejemplo, el amor a mi esposa lo muestro haciendo cosas que a ellas le gustan, ¿no? Haciendo cosas que a ella le hacen feliz. Por ejemplo, si a mi esposa le gusta, bueno, en mi caso, hermanos, le gusta mucho que yo sea el que le hago el café en la noche. Entonces, a mí me da mucho gusto hacerlo. Estoy diciendo una cosa muy, muy simple, perdón, hermanos, pero es nada más un ejemplo, ¿no? Lo hago porque yo sé que a ella le agrada y la pone contenta el que yo le prepare su café y se lo tengo que enseñarme y enseñarle a mis hijos que tengo que hacer cosas que le agradan a Dios, que le agradan a aquel al que amo. Y la otra parte es evitar cosas que le desagraden a la persona que amo. O sea, por ejemplo, la ley es muy clara, por ejemplo, en cuanto dice no adulterarás. O sea, si yo amo a mi esposa, voy a evitar el mirar a otra mujer de la manera en que miro a mi esposa. Es decir, es hacer cosas y evitar hacer cosas. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, el amor, hermanos, fíjense que eso luego lo hemos platicado mucho,
mi esposa y también con muchos hermanos en la iglesia y también en familia, de que este dicho, ¿no? Muy mexicano y que me parece muy cierto, ¿no? Dice que hechos son amores, ¿no? Como dice, yo no me lo sé bien, a lo mejor estoy como la chimoltrufia, o como el Chavo del Ocho, no sé. ¿Alguien se lo sabe bien? Hechos son Sí, amores, creo que... A ver, hermana, por favor. muchos son amores y no buenas razones. Eso. Y no, buenas razones. Porque ¿a qué va este dicho que nuestra hermana Sarita nos hizo favor de decirlo bien? Pues a que hermanos a veces hablamos mucho, ¿no? Y a veces tratamos de convencer a las personas o tratamos de convencernos a nosotros mismos con razones, con palabras. No, hechos son amores. El amor se demuestra haciendo cosas y haciendo cosas que le agradan a la persona que amo y evitando hacer cosas que le desagraden o puedan lastimar a la persona que amo. Fíjense que por eso nuestro Dios en algunas partes de la escritura dice que le dolió el corazón. ¿Se acuerdan de esas partes? Dice que le dolió el corazón ver cómo estaba su pueblo y que lloraba y se lamentaba del comportamiento de aquellos que decían amarle. ¿Por qué? Pues porque estaban haciendo cosas que le lastimaban. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que evitar hacer cosas que le lastimen, que le desagraden, que le hagan sentir mal. ¿Mm? Muy bien. Las repetirás, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. A ver, hermanos, léanme por favor la parte que sigue. Yo ya leí y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué sigue? Y andando por el camino. Gracias, hermana Sarita. Es decir, hermanos, estés en donde estés, ¿sí? Estando en tu casa o si estás fuera de tu casa. Es decir, aquí está hablando de espacio, hermanos. Dios está hablando de los espacios en los que tenemos que aprender a amar a Dios. ¿En dónde tenemos que aprender a amar a Dios? ¿En dónde tenemos que amarle y demostrar que le amamos? En cualquier lugar, hermanos. Ya sea en mi casa, en la calle, en el trabajo, en donde yo esté. Aquí estas dos frases hablan del espacio en el que estamos y nos movemos. Y es decir, amamos a Dios en espacio y miren hacia qué se dirigen las dos frases finales de este verso. Y al acostarte y cuando te levantes, está hablando de tiempo, hermanos. Está hablando de tiempo, de vida y está hablando de que en cualquier espacio y en cualquier tiempo debemos de guardar estas palabras de Dios en nuestro corazón y repetirlas, discutirlas, porque cuando dice aquí hablarás de ellas, significa, ¿qué significa, hermanos? No significa que nada más digo esas palabras en voz alta. Significa que hablo con otros de esto y lo discuto, hermanos. A mí me parece que los rabinos judíos han entendido muy bien lo que significa y hablarás de ellas, porque ellos en su aprendizaje, en sus escuelas para rabinos, lo que hacen es hablar sobre la palabra de Dios y discutir sobre la palabra de Dios. Generalmente uno de los métodos que más usan, hermanos, es el de la confrontación. Ustedes saben que los rabinos tienen diferentes interpretaciones, pues, en la escritura, ¿no? Y entonces en sus libros que ellos tienen, donde están las opiniones de varios rabinos muy grandes para ellos, uno toma, le dicen al que está estudiando para maestro, para rabino, lo ponen en una mesa con otro y le dicen, tú vas a tomar la postura de Rashid, ¿sí? de Maimónides, y tú vas a tomar la postura de este otro rabino.
¿sí? Están escritas aquí esas posturas. Entonces, tú vas a defender esta postura y tú y tienen que defenderlo con la escritura y además tienen que llegar a una conclusión, ¿sí? Y esto significa, hablarás de ellas, hermanos, significa todo el tiempo estar hablando de la palabra de Dios y significa, fíjense que eso tiene varios espacios. Tiene el espacio que llamaríamos intrapersonal. ¿Cuál es el espacio intrapersonal? Es cuando yo hablo conmigo mismo y me digo a mí mismo, oye, acuérdate de estas palabras. ¿Te acuerdas de lo que dice en tal verso de la Escritura? ¿Qué quiere decir Dios con eso? Y trato de comprender. Empiezo a reflexionar, a meditar y luego discuto conmigo mismo, ¿no? Digo, a ver, no, creo que no significa esto, sino esto otro, hasta que llego a la comprensión de lo que estoy leyendo o escuchando. Y hermanos, está hablando aquí de tiempo y espacio. Está diciendo en cualquier lugar donde te encuentres y en cualquier momento en el que te encuentres. Ya sea que estés de noche y ya te vayas a ir a la cama, vayas a acostarte, medita en estas palabras y ponlas en tu corazón. Piensa que si el Señor te da vida y despiertas mañana, ¿cómo vas a poner en acción estas palabras para que se te queden en el corazón? Piensa, medita, reflexiona, entiende, comprende y finalmente usa estas palabras. Y al acostarte y cuando te levantes, porque es el inicio consciente de nuestro tiempo, ¿no es cierto, hermanos? O sea, está hablando de que cuando nos acostamos vamos a ir a un espacio en el que no tenemos control de nuestra conciencia. Y cuando nos levantemos, recuperamos esa conciencia y yo creo, hermanos, que lo que está diciendo aquí es que el amor a Dios es un amor consciente, es una decisión, es una cuestión, es un asunto perfectamente pensado, meditado y decidido. Es decir, amar a Dios porque he decidido amarle, porque es bueno. No sé si tengan hasta aquí algún comentario, hermanos. ¿Avanzamos? Bueno. Dani, yo no quería hacerte un comentario sobre esto. Sí, por favor, Ivancita. Yo pienso que lo han explicado muy bien, pero también yo alcanzo a ver esta línea en el verso, que Dios siempre está presente en tu vida, Oh, que tu vida gira alrededor del Señor. eso Todo, es. nada más, Dani. No, pues perfecto. Un colofón perfecto, sí. Es exactamente lo que dice mi hermano Iván. Es como dice Pablo, mi hermano Iván lo puso en otras palabras, pero Pablo nos dice, bueno, les dice a los griegos, ¿se acuerdan? Cuando está en Atenas y les dice, al Dios no conocido, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, es el que yo les predico, porque en Él somos, en Él vivimos, en Él respiramos. Y dice, si alguno de ustedes estirara la mano, podría palparlo. Entonces, Pablo está diciendo lo que decía mi hermano Iván. Todo lo que este verso está diciendo es, en Él vivimos, en Él somos, en Él estamos. Alrededor de Él gira nuestra vida. Y Él está presente en cada momento y en cada espacio de nuestra existencia. Sí, ¿verdad, Ivancito? Es lo que nos estabas diciendo. Ok, muy bien, muchas gracias. Mandamiento dado a los padres. Hermanos, fíjense que es una responsabilidad muy grande de los hijos. Muy grande, hermanos. Y yo creo, me dice Mimi, gordo, tú no tenías canas hasta que nació Mía.
Y creo que sí, hermanos. Es que creo que nuestra mayor preocupación es que nuestros hijos crezcan y aprendan a amar a Dios, ¿no es cierto? Que aprendan a amarle. Y es una tarea muy difícil, hermanos. Creo que todos los que son papás y están aquí, pues no sé, no me dejarán mentir. Yo creo que es una tarea muy compleja, muy difícil, eh, porque la mayor forma en que podemos educar a los hijos, pues es con el ejemplo, hermanos. A eso se refería el verso anterior también, a que las repetirás y hablarás de ellas en el camino y estarán sobre tu corazón. Nuestros hijos son nuestros mejores jueces, hermanos. Cuando decimos, estas palabras estarán en tu corazón y amarás al Señor, y les decimos que ellos tienen que aprender a amar a Dios y que el amor a Dios se muestra todos los días y en cada momento de nuestra vida, pues a veces ellos dicen, a ver, papá, esto que hiciste como que no es una muestra muy grande de amor, ¿no? Yo creo que te equivocaste. Y esto, hermanos, es un aprendizaje y el aprendizaje es un proceso, nada más que a veces ese proceso se alarga mucho y eh, pues como que no se ve a veces mucho aprendizaje, ¿no? Y a veces digo, híjole, a lo mejor soy como en la universidad le dicen a los muchachos que llevan ya muchos y muchos años y no han aprendido, no han terminado la carrera, hermanos. ¿Sí se acuerdan cómo les dicen, verdad? Son conocidos como fósiles. Y a veces, no sé, hermanos, perdón, lo digo por mí, a veces yo me pregunto si no soy un un fósil cristiano, ¿no? Es decir, leyendo, estudiando, eh, eh, pero muchas veces no llevando a la práctica de mi vida lo que Dios quiere que yo aprenda, ¿no? Es que el verdadero aprendizaje, hermanos, para completar esta parte de que hemos estado hablando de aprendizaje, el verdadero aprendizaje, hermanos, es visible. El proceso de aprendizaje es invisible, por eso comienza en el corazón. Es invisible. Pero, ¿verdad que se puede ver cuando una persona ha aprendido? Claro, hermanos. Por ejemplo, si alguien está aprendiendo a tocar la guitarra y luego platico con esa persona y le digo, oye, ¿ya aprendiste? Sí. Y le doy una guitarra y no puede ni poner un acorde, hermanos. ¿Qué decimos? ¿Que sí ha aprendido o que no ha aprendido? Pues no ha aprendido. Es decir, el aprendizaje se vuelve visible. Sí, yo me acuerdo que a veces, acerca del idioma, ¿no? Del inglés, preguntamos, oye, ¿tú sabes inglés? Sí. Oye, es que mira, aquí hay una persona que no habla español, ¿por qué no le preguntas tal cosa y eso? Y la persona no puede, pues es que no ha aprendido, ¿no? Es decir, no sé si me estoy explicando, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje que era invisible, llega a un momento en el que se tiene que volver visible, se tiene que volver una conducta, una forma visible de actuación, ¿sí? Y me acuerdo mucho de esto, hermanos, porque fíjense que los métodos para aprender idiomas pues también han variado, como comenzamos en esta sesión. Y yo discutía mucho con otros maestros, con otros compañeros maestros, porque ellos ponían a los alumnos a hacer planas de vocabulario. Todavía, ¿eh? Hay muchos maestros que hacen eso. Y yo les decía, ¿pero aprendió inglés? Me decían, sí, 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 sí aprendió. Ok. Le preguntaba yo al niño les hacía algunas preguntas. ¿Y qué creen? No sabían.
Y yo le decía al maestro, pues es que no saben inglés. Y me decía, ¿cómo no? Miren, si yo les digo que pollito es chicken, pues es que sí saben. Y le digo, pues, ¿y para qué les sirve que diga pollito chicken si cuando quiera ir a una rosticería y pedir un pollo no lo sabe pedir, ¿no? O sea, enseñarle a que pida, y a que pida el pollo. Es decir, poner las palabras en un contexto y en una situación, ¿sí? No digo que el método no sirva, hermanos, sino que si eso que fue un aprendizaje particular de ciertas palabras no se puso en práctica en una situación de aprendizaje, pues no. Y es igual con nuestro Dios, hermanos. Hasta que llega una situación en la que tenemos que tomar una decisión porque estamos en un conflicto y entonces actuamos, nos conducimos de cierta manera como Dios quiere, entonces decimos, aprendí, aprendí, estoy aprendiendo de mi Dios. Educar a los hijos en el amor de Dios, hermanos, esto es a lo que van estos versos y los métodos que se proponen para educar. Eso es lo que ya vimos, repetir, hablar, interiorizar. Es decir, que sean parte de nuestro interior, eso significa estarán sobre tu corazón. Y de esto ya hablamos también, que eran las filacterias, el pueblo de Israel lo tomó muy literal. Es que fíjense que aquí el mandamiento, si lo leen, parece muy literal, ¿no? Si alguien tiene esa escritura y nos hace favor, el capítulo 6, dice el verso, alguien que nos lea el verso 8 y el verso 9, por favor, y con esto terminamos hoy. Verso 8 y verso 9. Yo Por favor, Chablita, gracias. Verso 8 y verso 9 del capítulo 6. Sí, por favor. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo ven, hermanos? Esto es literal, ¿no? Aquí les dice, después de decir que las repetirás y estarás en tu corazón y hablarás de ellas andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, después de esto dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es más, estaba leyendo una Biblia que tiene palabras hebreas. Si pueden descargar la aplicación, se llama Biblia Kadosh. Y tiene muchas palabras en hebreo. Y fíjense que aquí dice literalmente, y las atarás con una banda a tu mano y estarán como frontales en tus ojos. O sea, aquí en esa Biblia se agrega la palabra con una cinta, con una banda. O sea que es muy literal, ¿no? Y no sé, hermanos, fíjense que me gusta mucho a mí ver en las películas, porque obviamente pues no somos judíos y estas cosas no las hacemos, pero a mí me gusta mucho en las películas ver, por ejemplo, que un judío llega y tiene en su casa, en la entrada de su casa debe de tener un hueco y ahí mete los rollos de estos textos que tenemos en pantalla, unos rollitos y los mete ahí. Entonces el judío llega a su casa y lo primero que hace es poner la mano en ese hueco donde están estos versos, que es el Shema, y otros textos sobre la obediencia al Señor, y luego se lleva la mano a la boca y besa. Es decir, fíjense que no es de que bese las escrituras, sino al revés, como que las escrituras le besan a él, porque lo primero que toca son el Shema, amarás al Señor tu Dios. No sé, me gusta mucho esa costumbre. Esto que llevan atado, las filacterias, es una banda y ya explicábamos que en esas cajitas están estos 3 versos
tanto la que está en la frente como la que está en la mano. Es muy literal, hermanos, lo que dice aquí. Sin embargo, fíjense que el sentido, creo que nosotros pues no usamos esto porque nosotros le damos el sentido que le daba el Señor Jesús y el que da principalmente este verso es, estas palabras estarán en tu mente, por eso están en la frente, en la mente, en tu mano y en tu corazón. Es decir, la mano es el símbolo en la escritura de la acción, de las cosas que uno hace, de la conducta, ¿sí? Por eso dice en la escritura, el corazón de los sabios está en su mano derecha. Fíjense que yo no sé si les pasó a ustedes, cuando leí por primera vez este verso dije, ah, caray, entonces a mí me enseñaron en la escuela que el corazón está un poquito hacia la izquierda del centro de mi pecho, ¿no? Está un poquito cargado hacia la izquierda, pero el verso de la escritura dice que el corazón de los justos está en su mano derecha. Y yo digo, ah, caray, ¿de qué lado está el corazón, hermanos? ¿Del izquierdo o del derecho? Está del izquierdo, pero lo que este verso nos está diciendo es que la mano derecha simboliza la mano justa, las acciones justas, la conducta justa, las obras justas. La mano es la acción, la mano son las obras, la mano son las conductas. Y por eso dice, la conducta del justo, el comportamiento del justo es siempre recto, siempre está del lado derecho, en su mano derecha, es decir, siempre está haciendo lo que es bueno delante de Dios. Y hermanos, yo creo que nosotros, pues como le decía el Señor Jesús a los fariseos, pues si nos queremos poner esto, yo no le veo ningún mal, hermanos, en que lo hagamos. Pero les decía Jesús a los fariseos, pues en vano llevan ustedes todo eso, porque donde debe de estar la palabra del Señor y el amor a Dios debe estar en el corazón y expresarse en buenas obras. Y ustedes pues estudian mucho, leen mucho la palabra, interpretan la palabra, pero no hacen. Su conducta demuestra que ustedes no han aprendido de Dios. Y acuérdense que todo esto que hemos estado viendo en esta noche es aprender a amar a Dios. Aprender haciendo, hermanos. Aquí lo vamos a dejar hoy, mis hermanos, y esperamos que el Señor les bendiga. Le pido a mi hermano Iván que nos conduzca en oración para clausurar esta sesión de hoy.